El trabajo de los embalsamadores y maquilladoras no es para cualquiera. Rodeados de silencio, frialdad y cuerpos que cuentan sus propias historias, estos profesionales enfrentan algo más que la muerte, enfrentan lo inexplicable. Movimientos donde no debería haberlos, susurros en habitaciones vacías y sombras que parecen observar desde las esquinas. Hoy te contaré historias escalofriantes vividas por embalsamadores y maquilladoras, relatos que muestran que, incluso después de la muerte, el terror puede manifestarse. Prepárate para descubrir el lado más oscuro y aterrador de este trabajo que pocos se atreven a realizar. Una mirada. Era el año 2008 cuando sucedió. Soy Carlos y trabajé como embalsamador en un pequeño pueblo en Texas. Mi rutina era sencilla: limpiar, preparar y preservar cuerpos. Había días en los que el trabajo era tan mecánico que apenas sentía lo que hacía. Pero, en ciertas noches, algo perturbador se colaba en la calma de mi entorno. Y en una noche de diciembre, esa inquietud se hizo realidad de una manera que aún no puedo borrar de mi mente. El día empezó como cualquier otro, pero el frío se sentía más cortante que de costumbre, y una densa niebla cubría el cementerio que rodeaba la funeraria. A eso de las 9 de la noche, me quedé solo. Mis compañeros habían terminado sus tareas y se marcharon, dejándome encargado de un último cuerpo que debía preparar para el velorio del día siguiente. La familia quería que la presentación fuera lo más impecable posible, lo cual significaba que me esperaba una larga noche de trabajo. El cuerpo pertenecía a una mujer de unos 70 años. Había fallecido hacía solo 2 días, y su piel todavía conservaba ese extraño tono grisáceo que me era tan familiar. Sin embargo, algo en su expresión me inquietaba. A pesar de sus ojos cerrados, sentía como si estuviera siendo observado. Pero, claro, eso era imposible. Sacudí la cabeza y me dije que todo estaba en mi mente. El cansancio acumulado y la soledad del ambiente podían jugar malas pasadas. Comencé el procedimiento como de costumbre, limpié la piel, ajusté el maquillaje para darle una apariencia más natural y preparé las herramientas para el embalsamado. En ese momento, la única fuente de sonido era el zumbido bajo del refrigerador y el eco de mis propios pasos. No podía evitar notar lo intensa que se había vuelto la quietud del lugar. A cada paso que daba, el eco parecía responderme, como si alguien más caminara a la par mía. Mientras trabajaba, tuve la sensación de que alguien estaba de pie detrás de mí. Me detuve y miré rápidamente sobre mi hombro, pero no había nadie. La sala de embalsamamiento estaba tan vacía como siempre. Aún así, el ambiente estaba cargado de algo que no podía identificar, una mezcla de frío y de presión sobre mi pecho que me impedía respirar con normalidad. Pasaron los minutos y la incomodidad se tornó en algo más profundo, más visceral. Sentía que la mujer sobre la camilla, aquella a la que debía devolverle algo de dignidad para su última presentación, me estaba observando. No podía sacarme de la cabeza la idea de que, en cualquier momento, abriría los ojos y me atraparía con su mirada. Me regañé internamente, intentando convencerme de que eran solo nervios, que había hecho esto miles de veces y que no había razón para temer. Al girar para tomar un frasco de químicos, escuché un susurro, apenas audible, como el roce de una tela en movimiento. No podía ser posible. Estaba solo, lo sabía bien, pero el sonido había sido claro, casi íntimo, como si alguien estuviera justo a mi lado, hablándome al oído. Me congelé en mi lugar, aguzando el oído. El silencio volvió a reinar, pero mi mente ya estaba en alerta máxima. Los segundos pasaban lentos, arrastrándose, y una gota de sudor frío resbaló por mi sien. Finalmente, me armé de valor y continué con el embalsamado. Quería terminar y salir de allí lo antes posible. Me acerqué nuevamente al cuerpo y tomé su brazo para comenzar la inyección de los conservantes. Fue entonces cuando, con el rabillo del ojo, noté un leve movimiento. Me quedé paralizado, mirando fijamente el rostro de la mujer. Sus labios, esos labios inertes y sellados, se habían movido, aunque fuera solo 1 milímetro. El corazón me latía con tanta fuerza que casi dolía.
En un arrebato de lógica irracional, me acerqué aún más, observando los labios con una intensidad que rozaba la desesperación. Pero no se movieron más. Todo seguía en su lugar, exactamente como debería estar. Respiré hondo, intentando calmarme, y seguí con el proceso. La habitación se sentía cada vez más pequeña, el aire más espeso, como si algo estuviera absorbiendo la energía de todo lo que me rodeaba. Cada segundo se volvía más insoportable, pero no podía detenerme. Tenía que terminar. Tomé la aguja y la inserté en el cuello de la mujer, presionando para que el fluido comenzara a circular. Entonces, una ráfaga de aire helado se coló por el cuarto, un frío tan cortante que hizo que mi piel se erizara. Fue entonces cuando sucedió. Los ojos de la mujer se abrieron, no de manera lenta ni progresiva, sino de golpe, como si alguien la hubiera despertado de un sueño profundo. Aquella mirada vacía y lechosa se clavó en mí, y por un momento sentí que no solo me observaba, sino que me reconocía. Su boca se entreabrió y emitió un sonido bajo, gutural, casi un gemido, que resonó en el silencio como un grito de ultratumba. Retrocedí, tropezando con una de las mesas de herramientas, y caí al suelo. Mis manos temblaban, mis piernas parecían de plomo. Intenté levantarme, pero el miedo me tenía atrapado. Los ojos de la mujer seguían abiertos, fijos en mí, y juraría que había una especie de sonrisa torcida en sus labios. Como si supiera algo que yo no. Los segundos parecieron horas mientras permanecía allí, inmóvil. Sentía que si movía un músculo, ella reaccionaría, se levantaría y vendría hacia mí. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero ninguna tenía sentido. Nadie me había preparado para algo así, ni siquiera las historias que había escuchado de otros embalsamadores. Esto era distinto, tangible, como si el alma de esa mujer estuviera aún atrapada en su cuerpo, negándose a partir. Finalmente, logré reunir fuerzas para ponerme de pie. Intenté mirar hacia otro lado, evitar esa mirada que me estaba devorando, pero fue inútil. Mi cuerpo se movía solo, casi como en un trance, mientras me acercaba nuevamente a la camilla. Con manos temblorosas, cerré los ojos de la mujer y coloqué una sábana sobre su rostro. Pero esa sensación de ser observado no se desvanecía. Sabía que, aunque no pudiera verla, ella seguía allí, vigilante, esperando. Me apresuré a limpiar el lugar y guardé las herramientas con una torpeza que rozaba la desesperación. Quería salir de esa sala, alejarme de aquella presencia que había trastocado mi realidad. Pero el miedo me tenía anclado, incapaz de moverme con rapidez. Al girarme para salir, una última mirada a la camilla me congeló de nuevo. La sábana que había colocado sobre el rostro de la mujer estaba levantada, como si una mano invisible la estuviera retirando poco a poco. Sin mirar atrás, corrí hacia la puerta y la cerré de golpe. Afuera, en el pasillo, el aire se sentía menos denso, pero el eco de mis pasos me recordaba que seguía solo, con esa presencia a solo unos metros de distancia. Apreté los puños y respiré profundamente, intentando recobrar la calma. No volví a entrar en esa sala esa noche. Me quedé en el vestíbulo hasta que mis compañeros regresaron al día siguiente, con el primer rayo de sol. Les conté lo que había sucedido, pero sus miradas escépticas y sus risas nerviosas me dejaron claro que no me creían. Quizás pensaron que me había dejado llevar por el cansancio y la sugestión. Desde entonces, cada vez que entro en esa sala, siento que no estoy solo. A veces, en el silencio, puedo escuchar un susurro lejano o sentir una mirada invisible que me sigue mientras trabajo. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, una parte de mí sabe que algo más ocurrió aquella noche. Algo que no se puede explicar, algo que no debería existir. Pero allí estaba, esperando en las sombras, un recordatorio de que hay cosas que ni siquiera la muerte puede apaciguar. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo aquellos ojos blancos y vacíos que me miraban desde el más allá. Y aunque me esfuerzo por olvidarlos, sé que no se irán. Porque en ese instante, supe que el horror más profundo no viene del más allá, sino de lo que puede quedar atrapado entre la vida y la muerte, observando, esperando, acechando en la oscuridad. Esa noche, entendí que el verdadero miedo no se desvanece con la luz del día,
sino que permanece, agazapado, en algún rincón oscuro de nuestra mente, listo para salir a la superficie cuando menos lo esperemos. El lamento de los muertos. Tengo 35 años y llevo una década trabajando como embalsamador en una funeraria en Texas. La mayoría de la gente evita hablar de mi trabajo, es una especie de tabú que prefieren ignorar. Supongo que eso es parte de lo que me atrajo. El silencio. Nadie pregunta demasiado, nadie quiere saber. Pero ese silencio se convierte en algo más profundo cuando trabajas de noche. Es un silencio que se arrastra, que se hunde en los huesos, que amenaza con devorarte. Mi horario usual es de día, pero, ocasionalmente, me toca cubrir los turnos nocturnos cuando algún compañero se enferma o simplemente no aparece. Esa noche en particular, me tocó quedarme hasta las 3 de la mañana. No es algo que me agrade, pero el trabajo es trabajo y la rutina es mi refugio. Esa noche, sin embargo, rompió mi rutina y, con ella, algo en mí. Había terminado de embalsamar a un hombre que murió en un accidente de tráfico. Su cuerpo había llegado desfigurado, una mezcla grotesca de carne y metal que tuve que reconstruir con más paciencia de la usual. Lo había vestido, limpiado y dejado en la sala de preparación, esperando a que al día siguiente llegaran los familiares para el reconocimiento. Estaba agotado, así que decidí limpiar el área antes de tomarme un pequeño descanso. Mientras pasaba el trapeador, el lugar se sintió más frío de lo normal. La temperatura en la sala de embalsamamiento suele ser baja para retrasar la descomposición, pero esta vez era un frío distinto, un frío que sentía no solo en la piel, sino que parecía habitar en mis huesos. Traté de ignorarlo y seguir trabajando, pero un ruido suave me hizo detenerme. Era casi imperceptible, como el crujir de una madera vieja. Me dije a mí mismo que el edificio era antiguo, que era normal que sonara así. Entonces escuché un llanto. Al principio fue apenas un murmullo, un sonido lejano, como el goteo de una tubería. Pensé que podía ser una fuga, un fallo en el sistema de tuberías de agua. Pero no. Era un sonido humano, un lamento, desgarrador y profundo. Provenía de la sala de preparación. No sabía si acercarme o salir corriendo, pero algo en mi interior, quizás el instinto, me empujó a investigar. El cuerpo del hombre que había embalsamado estaba allí, tal y como lo dejé. Sin embargo, el sonido parecía brotar de él. Me acerqué con cuidado, revisé las conexiones, las válvulas, las cánulas. Todo estaba en orden. Pero el llanto continuaba, como si algo en el interior de ese cadáver estuviera sufriendo una pena insondable. «Basta», musité, sin darme cuenta de que le hablaba a un cadáver. «No puedes estar vivo». Pero el lamento continuaba, y en el frío de la noche, ese sonido parecía envolverme, llenando cada rincón de mi mente con una desesperación antigua y sin nombre. Mi abuelo, también embalsamador, me contaba historias de cuando los cuerpos hablaban. Decía que a veces, por causas inexplicables, ciertos gases quedaban atrapados en el pecho, y al moverse, el cadáver emitía sonidos. Pero esto no se sentía natural, era como si el lamento viniera de un lugar más profundo, más allá de la carne, desde algo que ya no pertenecía a este mundo. Le hablé. Quizá por desesperación, quizá por terror. Le pedí que se detuviera, que me dejara trabajar, que no tenía derecho a perturbar la paz de ese lugar. El llanto se detuvo y el silencio regresó, pesado y opresivo. Me senté en el suelo, tratando de recobrar la compostura, y entonces sentí una ráfaga de aire helado que me obligó a temblar. Pasaron unos minutos, o quizás horas, antes de que me decidiera a levantarme. Decidí salir de la sala. No podía seguir ahí. Cuando cerré la puerta, me giré para marcharme y vi algo en el cristal de la puerta. Una sombra, una figura que no era la mía. Volteé instintivamente, pero no había nadie, solo el cadáver en su lugar. El lamento, sin embargo, había cesado y me dije a mí mismo que debía ser la fatiga, el cansancio de una larga jornada.
Pasaron varias noches sin incidentes y empecé a creer que había sido solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces, otra vez, en un turno nocturno, escuché algo. Esta vez no era un llanto, sino un murmullo. Una voz débil, susurrante, como si alguien tratara de hablar desde muy lejos. Provenía de la sala donde guardábamos los cuerpos antes de los velatorios. Me armé de valor y entré, dispuesto a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. En el rincón más oscuro de la sala, vi una silueta, una figura envuelta en sombras que parecía flotar, suspendida entre este mundo y el otro. Me acerqué, y entonces la figura me habló. No sé si en realidad escuché su voz o si fue algo que resonó dentro de mi cabeza, pero las palabras quedaron grabadas en mí como una cicatriz. Decía cosas inconexas, fragmentos de recuerdos, lamentos por vidas no vividas, por amores perdidos, por promesas rotas. Y al final, el susurro se transformó en un grito que resonó en las paredes de mi mente, llenándome de un terror indescriptible. No recuerdo cómo salí de esa sala, solo sé que, desde esa noche, evito los turnos nocturnos. Mis compañeros me preguntaron por qué, pero nunca pude encontrar las palabras para describir lo que vi y escuché. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sé que no estoy solo. Sé que cada cadáver que preparo, cada cuerpo que embalsamo, trae consigo un fragmento de esa otra realidad, un pedazo de oscuridad que se adhiere a mí, que me persigue, que se alimenta de mi miedo. A veces, cuando cierro los ojos para dormir, siento que algo se mueve en la oscuridad. Siento el frío de aquella noche, escucho los lamentos, los susurros, y en la penumbra de mi habitación veo figuras que se arremolinan en el borde de mi visión. Me pregunto si es mi mente traicionándome, o si, de alguna manera, he atraído algo que nunca debía haber despertado. Sé que no hay explicación lógica para lo que he experimentado, pero en este trabajo, uno aprende que no todo puede ser explicado. La muerte no es un fin, no es el silencio que todos esperamos. La muerte, en mi experiencia, es un eco que se arrastra, que se aferra a los vivos, que busca respuestas, que se alimenta de nuestra desesperación. Ahora, cada vez que me siento solo, sé que no lo estoy. Los lamentos me siguen, los susurros me buscan, y aunque trato de evitarlos, sé que algún día volverán por mí. Y temo, más que a la muerte misma, el momento en que sus voces se conviertan en mi realidad. Sin descanso. Dejé mi nombre en el anonimato, pero les contaré que trabajé en un pequeño pueblo en Guanajuato como embalsamador. Era un trabajo solitario, algo que se hace en silencio y en sombras. Había algo casi ritual en la manera en que preparaba los cuerpos, era un proceso en el que encontraba cierta calma, si es que se puede describir de esa manera. Pero en este oficio, por más acostumbrado que uno esté, hay cosas que se quedan clavadas en la memoria como espinas en la piel. Cosas que uno preferiría olvidar, pero que regresan en las horas más oscuras de la noche, cuando el mundo está en silencio y solo quedan las sombras y los murmullos de los muertos. Un día, trajeron el cuerpo de un niño al que habían encontrado en un barranco, ya en estado de descomposición. Se llamaba Esteban, tenía apenas 9 años. Había desaparecido hacía semanas y su madre venía todos los días a preguntar si ya había noticias. Finalmente, lo encontraron. Su cuerpo estaba magullado, el rostro era apenas reconocible. No me corresponde saber los detalles, pero decían que el cuerpo estaba lleno de marcas de violencia. Para mí, solo era otro trabajo, algo en lo que no debía involucrarme más de lo necesario. Pero esa noche, las cosas fueron diferentes. Comencé el proceso como siempre, coloqué al niño en la mesa fría de acero inoxidable y revisé sus extremidades. Lo limpié con sumo cuidado, retirando el barro seco de su rostro, tratando de no pensar en la expresión de sufrimiento que se había congelado en su rostro. Me puse la mascarilla y los guantes y encendí la luz fuerte para poder trabajar mejor. El olor de la descomposición ya se había impregnado en el aire, pero era algo con lo que había aprendido a convivir. Mientras trabajaba, sumido en los detalles técnicos y tratando de bloquear cualquier emoción, escuché algo. Fue un murmullo, suave y apagado.
Ayúdame. Se escuchó como si viniera desde un rincón lejano del cuarto. Me detuve en seco, con el bisturí aún en la mano, y giré la cabeza hacia el origen del sonido, pero no había nadie. Solo el niño, frío y muerto, sobre la mesa de trabajo. Sacudí la cabeza y traté de convencerme de que era mi imaginación, el cansancio acumulado, el eco de algún recuerdo lejano. Volví a mi tarea, concentrándome en las manos del niño, que estaban rígidas y deformadas. Pero entonces, lo volví a escuchar. Ayúdame, esta vez más claro, más urgente. Dejé el bisturí y miré alrededor del cuarto. La voz parecía provenir de todas partes, rebotando en las paredes, pero no había nadie. Era imposible, me dije, una jugarreta de mi mente, una distorsión del silencio. Decidí continuar. Tomé la aguja e hilo para cerrar las incisiones, pero apenas los dedos tocaron su piel, sentí un frío intenso que recorrió mi cuerpo. No era el frío habitual de la morgue, este se sentía como una presencia, un vacío que se adentraba en mi carne. Me estremecí y traté de ignorarlo, aunque algo en el ambiente había cambiado. La luz parecía más tenue y el aire se tornó pesado, denso, como si alguien o algo estuviera observándome. Y de pronto, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En el reflejo del vidrio de las vitrinas, me pareció ver a un niño de pie, mirándome desde el rincón más oscuro del cuarto. Era solo una sombra, una forma vaga, pero estaba ahí, quieta, observándome. Parpadeé, tratando de enfocar la vista, pero cuando miré de nuevo, ya no había nada. Respiré hondo y traté de concentrarme, repitiéndome que era solo mi mente jugando conmigo, que nada de eso era real. Me apresuré a terminar el embalsamado, pero cada minuto que pasaba sentía que el cuarto se hacía más pequeño, que el aire era insuficiente, que el espacio se llenaba de sombras. Cuando al fin terminé, el reloj marcaba las 3 de la mañana. Apagué las luces y dejé el cuarto, sintiendo que algo me seguía, que algo invisible me miraba con ojos llenos de odio o de dolor. Esa noche, llegué a casa exhausto y me dejé caer en la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el "ayúdame" resonando en mis oídos, tan claro como si alguien estuviera susurrándome al oído. La imagen del niño en el reflejo seguía ahí, atrapada en mi mente, y por más que intentaba, no podía sacarla. Entonces recordé un detalle que había pasado por alto: el niño tenía las uñas rotas y las yemas de los dedos llenas de tierra. Era como si hubiera estado rascando el suelo, tratando de salir de algún lugar profundo y oscuro. Al día siguiente, volví al trabajo, sintiéndome más cansado de lo normal. Mis compañeros notaron que algo estaba mal, pero no dije nada. No podía contarles lo que había visto y escuchado, no me hubieran creído. Traté de concentrarme en otros cuerpos, en otras tareas, pero cada vez que pasaba por el cuarto donde había trabajado con Esteban, sentía un escalofrío que recorría mi espalda, como si alguien estuviera observándome desde la distancia. Una semana después, el cuerpo de Esteban fue entregado a su familia para el entierro. Pensé que eso sería el final, que al fin podría descansar y olvidar. Pero me equivocaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí algo extraño. Mi cuerpo se puso rígido y no pude moverme. Abrí los ojos y lo vi de nuevo. El niño estaba de pie a los pies de mi cama, mirándome con esos ojos vacíos y fríos, los mismos que había visto en el cuarto de embalsamamiento. No había expresión en su rostro, solo un vacío que me heló hasta los huesos. Quise gritar, pero no pude. Estaba paralizado, atrapado en mi propio cuerpo, y lo único que podía hacer era mirar aquellos ojos muertos que me observaban sin parpadear. Y entonces, lo escuché una vez más claro que nunca. ¡Ayúdame! Esta vez, la voz no venía de él, estaba en mi cabeza, como un eco persistente, como un grito que resonaba en mis pensamientos. Sentí que el cuarto se llenaba de una presencia oscura, densa, como si el mismo aire se tornara en sombras y me envolviera. Cuando al fin pude moverme, encendí la luz, pero ya no había nadie. Sin embargo, el frío seguía ahí, como si el niño nunca se hubiera ido. Pasé el resto de la noche en vela, con la sensación de que algo estaba terriblemente mal, de que algo se había quedado conmigo desde el momento en que toqué el cuerpo de Esteban.
Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir, no podía concentrarme, y cada vez que cerraba los ojos veía al niño, de pie, observándome con esa mirada vacía. Escuchaba el "ayúdame" en cada rincón de mi casa, en cada sombra que se movía al ritmo de mi respiración. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cordura, que el trabajo me había roto de alguna manera. Finalmente, decidí ir al cementerio. Era medianoche cuando me paré frente a la tumba de Esteban, sintiendo el viento frío de la madrugada y el crujir de las hojas bajo mis pies. Recé, aunque no soy un hombre religioso, y pedí que su alma encontrara descanso. Le pedí perdón, aunque no sabía por qué, solo quería que el tormento terminara, que esa sombra oscura que me perseguía se desvaneciera de una vez. Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio denso, opresivo, que me hizo sentir pequeño y frágil. Me alejé del cementerio con la sensación de que algo me seguía, de que algo se había quedado conmigo para siempre. A partir de esa noche, dejé el trabajo. No volví a embalsamar a nadie. Los días pasan y aunque trato de seguir adelante, el "ayúdame" todavía resuena en mi mente, especialmente en las noches, cuando la oscuridad se cierne y las sombras se alargan, recordándome que hay cosas que nunca podrán ser enterradas del todo. Este es mi relato, y lo comparto con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pueda entender el peso que llevo. Porque hay cosas que se quedan con uno, marcas invisibles que se graban en el alma, y aunque intente seguir adelante, la voz de Esteban nunca me dejará en paz. Así es como vivo, en este silencio roto, esperando que algún día, quizás, pueda encontrar el descanso que me ha sido arrebatado. La última mirada. En Los Ángeles, trabajaba como maquilladora en una funeraria, un oficio que, aunque inquietante para algunos, se había convertido en mi refugio silencioso. Allí, entre cadáveres y herramientas, encontraba una calma inusual, lejos del ruido constante del mundo exterior. No se trataba solo de maquillar, sino de preparar a cada persona para su último adiós. A esas alturas, los cuerpos ya no me asustaban, me habían dejado de parecer humanos hacía tiempo. Pero aquella noche, todo cambió. Era una de esas veladas en las que el trabajo se alargaba y me encontraba sola. El aire acondicionado estaba roto y el calor se hacía insoportable. Las luces del cuarto de preparación, siempre parpadeantes, daban a todo un tono espectral, como si la muerte misma se paseara en silencio a mi alrededor. Había dejado a un hombre, un anciano de unos 80 años, sobre la mesa de preparación, dispuesto para un último retoque antes de que su familia llegara a despedirse. Ya lo había vestido y maquillado, su piel, fría y tersa, había tomado un tono pálido que contrastaba con el traje oscuro que llevaba. Me tomé un descanso. El cuarto de empleados estaba en penumbra, y solo el sonido del reloj de pared acompañaba mis pensamientos. Todo estaba en silencio, tan solo el eco de mi respiración me recordaba que aún estaba viva. Cerré los ojos por unos minutos, sintiendo el peso del día sobre mis párpados. No sé cuánto tiempo pasó, pero al volver, la escena que encontré me dejó paralizada. El cuerpo del anciano ya no estaba sobre la mesa. La sangre se me congeló en las venas al darme cuenta de que, en su lugar, la camilla estaba vacía, como si nunca hubiera habido un cadáver allí. Di un paso atrás, intentando convencerme de que estaba soñando, de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me froté los ojos y volví a mirar. La mesa seguía vacía. Sentí un escalofrío en la nuca, la piel se me erizó y un sudor frío comenzó a cubrir mi frente. Miré a mi alrededor, pensando que quizá alguien había entrado, aunque sabía que era imposible. Las puertas estaban cerradas con llave y no había escuchado nada. De pronto, un destello en mi visión periférica me obligó a girar la cabeza hacia una de las ventanas del pasillo que daba al patio trasero. Allí, a contraluz, vi una figura de pie, inmóvil. Me acerqué lentamente, con el corazón desbocado. Cuando la tenue luz del pasillo iluminó la silueta, reconocí al anciano. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. No respiraba, no se movía, y,
aunque sabía que era imposible, sus ojos estaban abiertos, fijos en algún punto del horizonte. Por un instante, el tiempo se detuvo y un miedo primal se apoderó de mí. Sentía como si algo invisible me atenazara, como si la muerte misma me estuviera observando desde aquellos ojos vacíos. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Solo pude dar un paso atrás, con las piernas temblando, tropezando con una de las sillas. El ruido hizo eco en la sala, rompiendo el silencio absoluto, y por un segundo pensé que el anciano giraría la cabeza hacia mí, pero no lo hizo. Permaneció en esa posición inhumana, como una marioneta sin hilos, congelado en el tiempo. Me aferré a la idea de que alguien me estaba jugando una broma. Quizá uno de mis compañeros, aunque sabía que nadie se quedaba tan tarde. Los otros maquilladores siempre se iban antes del anochecer, con excusas vagas y miradas que esquivaban el contacto visual. De repente, me invadió un impulso irracional de acercarme a él, de tocar su piel para asegurarme de que no estaba vivo, de que aquello era alguna especie de ilusión. Pero el miedo me ancló al suelo. Me quedé allí, inmóvil, con los ojos fijos en esa figura inmortal. Finalmente, reuní el valor para moverme. Retrocedí lentamente hasta la puerta del pasillo, sin dejar de mirar al cadáver, que permanecía allí, inerte, como si el tiempo no tuviera significado para él. Salí al pasillo y me dirigí a la sala de vigilancia, donde las cámaras de seguridad deberían haber captado todo. Con manos temblorosas, rebobiné las grabaciones, adelantando y retrocediendo, buscando algún indicio de lo que había sucedido. Cuando llegué al momento en que dejé la habitación, el cuerpo seguía en la camilla, inerte, tal como lo había dejado. Me vi a mí misma saliendo, cerrando la puerta detrás de mí. Luego, un silencio largo, inquietante. La cámara capturó un leve parpadeo, un cambio en la luz, y de pronto, el cuerpo ya no estaba en la mesa. El archivo no mostraba cómo se levantaba, no había movimiento alguno, simplemente, el cuerpo desapareció de un fotograma al siguiente. Mi mente intentaba procesar lo imposible. Retrocedí en el video, revisando cada segundo, buscando alguna explicación lógica, pero no había ninguna. El anciano había desaparecido en un instante, sin explicación alguna. Cerré la grabación y regresé al pasillo. Sentía como si las paredes se estrecharan a mi alrededor, como si el mismo edificio estuviera vivo y observándome, jugando con mi cordura. Regresé al cuarto de preparación, sin saber bien por qué, como si una fuerza invisible me empujara a enfrentar el horror de frente. Cuando llegué, el anciano ya no estaba junto a la ventana. Por un segundo, me sentí aliviada, pensando que quizá todo había sido una alucinación. Pero al girar hacia la camilla, lo vi de nuevo, recostado, tal como lo había dejado en un principio. Solo que esta vez, sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, con una expresión de absoluta serenidad. Me acerqué lentamente, notando que su pecho subía y bajaba con una lentitud inhumana, como si aún quedara un rastro de vida en él. Pero sabía que eso era imposible, yo misma había confirmado su defunción horas antes. Extendí una mano temblorosa hacia su rostro, sintiendo el frío glacial de su piel. Su rostro no mostraba signos de vida, pero sus ojos, aquellos ojos que parecían mirar a través de mí, me envolvían en un abismo de vacío. De repente, el leve sonido de un susurro llenó la habitación. No venía de sus labios, sino de algún lugar profundo, un murmullo etéreo que se desvanecía y volvía a aparecer, como si el eco de su vida pasada intentara arrastrarme a su mundo. Mis piernas flaquearon y caí al suelo, observándolo desde abajo, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos fijos que parecían absorber toda la luz de la habitación. Intenté levantarme, pero un peso invisible me mantenía inmovilizada, como si el suelo me aferrara con fuerza. El susurro se volvió más claro, sus palabras fragmentadas resonando en mi mente, como si fueran memorias de un tiempo perdido. Eran frases inconexas, retazos de una vida que jamás conocería. Pero lo más perturbador fue la última palabra que logré entender, susurrada entre el eco de mi propia respiración, mi nombre. Ese fue el momento en que el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Me arrastré hacia la puerta, con la vista fija en el cadáver que ahora me miraba con una sonrisa leve, como si supiera algo que yo ignoraba, algo terrible.
Llegué hasta la puerta y corrí hacia el exterior, dejando atrás el silencio sepulcral de la funeraria, con el frío de su mirada aún impregnado en mi piel. Al día siguiente, cuando regresé con la luz del sol, el cuerpo del anciano estaba en su lugar, con los ojos cerrados, sereno, como si nada hubiera ocurrido. Nadie me creyó cuando intenté contar lo sucedido, y con el tiempo dejé de hablar del tema, guardando la experiencia en lo más profundo de mi memoria, donde lo real y lo irreal se confunden. Pero aún hoy, cada vez que cierro los ojos, siento el peso de aquella mirada. Sé que, de alguna forma, él sigue allí, esperando en algún rincón oscuro de mi mente, aguardando el momento de recordarme que hay cosas que ni la muerte puede explicar. Reflejos en el silencio. En 2005, cuando tenía apenas 23 años, conseguí un empleo en una pequeña funeraria en las afueras de Chicago. Mi tarea consistía en maquillar y embalsamar a los cuerpos, preparándolos para su último adiós. No había pensado demasiado en lo que implicaba el trabajo cuando acepté, tenía deudas y pocas opciones. Las funerarias no eran lugares donde imaginara pasar mis días, pero, como me dijeron, alguien tenía que hacerlo. La primera vez que me enfrenté al frío, al silencio absoluto de un cuerpo sin vida, me di cuenta de que había algo diferente en aquella habitación. Me encontraba solo, en la penumbra del sótano, donde el aire estaba saturado con un olor agrio, una mezcla de químicos y algo más, algo indescriptible. La luz era tenue, como si el lugar mismo intentara mantener el ambiente lúgubre y cargado de un misterio que no quería revelarse. Frente a mí, el cuerpo de una mujer de mediana edad yacía sobre la mesa de metal. Su piel tenía un tono pálido que me recordaba a la cera de las velas. Miré alrededor, reconociendo los instrumentos que había preparado cuidadosamente, y fue entonces cuando noté el espejo. Era un espejo antiguo, enorme y pesado, con un marco de madera tallada que alguna vez debió haber sido lujoso. Estaba ubicado en la esquina de la habitación, cubriendo casi toda la pared de lado a lado. La primera vez que lo vi, tuve la impresión de que estaba allí por accidente. Parecía fuera de lugar, como si alguien lo hubiera olvidado en esa morgue improvisada. Me encogí de hombros y empecé a trabajar. Como siempre, comencé limpiando el rostro de la mujer, quitando cualquier rastro de suciedad o maquillaje que pudiera haber quedado. Me concentré en los detalles, en cada línea de su piel, intentando dar la impresión de que dormía en lugar de estar eternamente quieta. Fue en ese instante cuando me di cuenta de algo extraño. Mientras aplicaba el maquillaje, el espejo captó mi atención. Su reflejo mostraba la habitación completa, pero algo estaba mal. Lo primero que noté fue una sombra, algo que se movía detrás de mí. Me quedé inmóvil, los ojos fijos en el reflejo. La sombra era tenue, apenas una mancha oscura que parecía desplazarse lentamente. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Había escuchado historias sobre cómo el cansancio podía afectar la percepción de las personas, haciéndoles ver cosas que no estaban realmente allí. Respiré hondo y regresé mi atención al cuerpo. Sin embargo, no pude evitar echar un vistazo al espejo de vez en cuando. Cada vez que levantaba la vista, veía la sombra moverse en el reflejo, pero nunca cuando miraba directamente a la esquina de la habitación. Sentí un escalofrío recorrerme la columna, pero decidí ignorarlo. Seguí trabajando, tratando de terminar lo más rápido posible. Pasaron algunos minutos y entonces lo vi claramente. Al mirar nuevamente al espejo, no solo vi la sombra, sino un rostro. No era el rostro de la mujer que tenía frente a mí, era otro, uno que jamás había visto. Los ojos estaban hundidos, inyectados en sangre, y su boca se torcía en una sonrisa que era cualquier cosa menos humana. Me aparté de golpe, parpadeando rápidamente, pensando que había sido un error, un juego de luces o una alucinación. Pero cuando volví a mirar, el rostro seguía ahí, observándome desde el espejo. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, el cansancio, cualquier cosa que pudiera racionalizar. Pero entonces, el rostro se movió. Vi cómo giraba, como si estuviera observando el cuerpo de la mujer, y luego volvió a mirarme directamente.
Sentí el terror apoderarse de mí, paralizándome, como si cada fibra de mi ser estuviera siendo observada y juzgada por ese ser. Retrocedí un par de pasos, chocando con la mesa de herramientas, haciendo que algunos objetos cayeran al suelo con un estruendo. El sonido rompió el silencio de la habitación, pero no dispersó el miedo. Mis manos temblaban y traté de recuperar la compostura. Miré hacia la puerta, considerando la posibilidad de simplemente salir corriendo, pero sabía que no podía hacerlo. Era mi primer trabajo, mi única fuente de ingresos. Si me iba, perdería el empleo. Decidí ignorar el espejo, concentrándome únicamente en la mujer frente a mí. Terminé el maquillaje rápidamente, sin mirar a los costados, sin permitirme ningún respiro. Cuando terminé, el rostro en el espejo había desaparecido. Me sentí aliviado, pensando que finalmente todo había terminado. Al día siguiente, volví a trabajar con una sensación de incomodidad que no podía sacudir. Traté de evitar esa habitación en particular, pero no siempre era posible. Había más cuerpos que preparar, más rostros pálidos que debían ser restaurados para su última presentación. Y cada vez que entraba, sentía el peso del espejo en mi espalda, como si fuera un ojo que me vigilaba constantemente. Los días se convirtieron en semanas, y pronto dejé de preocuparme por el espejo. Pensé que todo había sido producto del estrés de mi primer día. Pero una noche, mientras estaba solo otra vez, el rostro regresó. Esta vez, no estaba en el espejo, sino que sentí su presencia detrás de mí. Sentí un aliento frío en mi nuca, como si alguien estuviera susurrándome algo que no podía escuchar. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, excepto por el cadáver y yo. Me acerqué al espejo, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera jugando conmigo. Me miré en el reflejo y durante un momento solo vi mi propio rostro. Pero luego, detrás de mí, el reflejo mostró una figura que no estaba en la habitación. Era el mismo rostro que había visto antes, con esos ojos inhumanos y esa sonrisa torcida. Mi corazón latía con fuerza y sentí que el aire me faltaba. No podía moverme, no podía respirar. Estaba atrapado en ese momento, en esa mirada que me atravesaba. Entonces, la figura se movió. Salió del espejo. Fue como si el cristal no fuera más que un velo que se desvaneció y el ser se manifestó en la habitación. Pude ver cada detalle de su rostro, cada pliegue y arruga, cada sombra en sus ojos. Se inclinó hacia mí, susurrando palabras en un idioma que no entendía, pero que sentí en mi piel como una amenaza. No recuerdo cómo salí de la habitación. Solo recuerdo correr, sentir el terror apoderarse de mí y no detenerme hasta estar fuera del edificio, bajo la luz de las farolas en la calle. Desde ese día, no volví a entrar a esa sala y pronto dejé el trabajo. No pude contarle a nadie lo que había visto, pues sabía que no me creerían. ¿Cómo explicar algo que apenas puedo entender yo mismo? Han pasado años, pero el recuerdo sigue vivo, como una sombra que se arrastra detrás de mí. Cada vez que veo un espejo, siento la misma inquietud, como si en cualquier momento, esa figura pudiera reaparecer, atrapándome nuevamente en ese abismo de terror. He aprendido a vivir con ello, pero nunca he logrado escapar por completo. Es un secreto que llevo conmigo, un reflejo que guardo en lo más profundo, temiendo el día en que, al cruzarme con un espejo, vea de nuevo ese rostro mirándome y esta vez no me deje escapar. La última sonrisa. Mi nombre es Julia. Tengo 29 años y trabajo como maquilladora de cadáveres en una de las funerarias más concurridas de Las Vegas. Nunca pensé que acabaría en este oficio. De niña, siempre me fascinaba ver a mi madre maquillarse, los tonos de las sombras y el misterio de los labios oscuros que delineaban su expresión. Crecí jugando con sus cosméticos, creando rostros ficticios sobre el dorso de mi mano, sin imaginar que algún día pintaría a los muertos en lugar de los vivos. En mi trabajo, me ha tocado lidiar con rostros destrozados por accidentes, pieles azuladas de ahogados y cuerpos devastados por enfermedades que carcomen carne y espíritu.
Cada vez que estoy frente a un cadáver, trato de buscar la historia detrás de esos ojos cerrados. Me concentro en darles una apariencia digna, tal vez incluso hermosa, para que sus familias puedan despedirse de ellos sin el peso del horror en sus recuerdos. Siempre pensé que mi trabajo era ofrecer un último consuelo, una despedida pacífica. Pero últimamente, algo ha cambiado. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando recibimos el cuerpo de un hombre mayor, tal vez de unos 70 y tantos años. Su nombre era Herbert Sanderson. Llegó en la madrugada, después de que su esposa lo encontró sin vida en su sillón favorito. Dicen que murió de un ataque al corazón, pero su expresión contaba otra historia. Cuando lo vi por primera vez, sentí un escalofrío que se arrastró por mi espina dorsal. Había algo en sus ojos cerrados, como si estuvieran tensos, forzados a mantenerse en esa paz artificial. La sala de preparación es fría, lo sé, pero aquella noche el aire era casi gélido. Me coloqué los guantes y me preparé para limpiarlo y darle un aspecto adecuado. Al trabajar, noté un detalle extraño: su piel estaba inusualmente helada, incluso para un cadáver. Pensé que tal vez el refrigerador había estado demasiado tiempo encendido, pero cuando fui a revisar, la temperatura era la habitual. Me encogí de hombros, tratando de sacudirme esa sensación de incomodidad, y regresé a mi trabajo. Mientras aplicaba el maquillaje, sentí un cambio en el ambiente. No sé cómo describirlo. Fue como si de repente, el silencio se volviera pesado, denso, como una manta que cubre todo, asfixiándote. Entonces lo vi. Una figura traslúcida, apenas perceptible, se acercó lentamente hacia el cuerpo de Herbert. Era una mujer, o al menos eso parecía. Flotaba sobre el suelo, su cuerpo casi etéreo, como si no perteneciera a este mundo. La mujer se inclinó sobre el rostro de Herbert y, antes de que pudiera hacer algo, lo besó suavemente en la frente. Mi cuerpo se congeló. Sentí el miedo como una ola helada que me atravesaba de pies a cabeza. Apreté los dientes, intentando convencerme de que era una alucinación. Quizás el cansancio estaba jugándome una mala pasada. Cerré los ojos y conté hasta 3, respirando lentamente, y cuando los abrí, ya no había rastro de la figura. Pero el cuerpo de Herbert estaba diferente. Su piel, que ya estaba fría, ahora parecía de mármol, un frío que casi quemaba al contacto. Fue entonces cuando decidí marcharme antes de terminar. No me importó dejar el trabajo incompleto, solo quería salir de allí. Pensé que podía sacudir el recuerdo, que el sueño me traería de vuelta a la normalidad. Pero aquella noche, en la quietud de mi departamento, el silencio se convirtió en algo más. Me desperté de madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Revisé cada rincón, pero estaba sola. Aún así, el aire estaba cargado, casi eléctrico, como si algo invisible acechara en las sombras. Los días siguientes continué trabajando con otros cuerpos, tratando de evitar pensar en lo sucedido con Herbert. Pero el malestar persistía, como una sombra que me seguía a todas partes. Me empecé a enfermar. Sentía un peso en el pecho y un frío constante en mis manos, sin importar cuántas capas de ropa llevara. La peor parte era la impresión de que alguien me susurraba al oído cada noche, palabras inaudibles, pero llenas de una tristeza abrumadora. Finalmente, no pude más y me tomé unos días libres. Sin embargo, no fue el descanso que esperaba. A cada hora que pasaba, sentía que algo en mi apartamento estaba fuera de lugar. Una noche, decidí revisar la caja con las pertenencias de los cuerpos que preparaba, una costumbre que algunos de mis compañeros consideraban una superstición innecesaria. Allí, en el fondo de la caja de Herbert, encontré un pequeño retrato en blanco y negro de una mujer joven, con ojos tristes y labios delgados. Sentí el mismo escalofrío de aquella noche. En mi mente, la imagen de la mujer que había visto en la sala de preparación y el rostro en el retrato se fundieron en uno solo. Me invadió la certeza de que ella había sido su esposa, fallecida hacía años. La reconocí como la figura que había besado la frente de Herbert. Quise dejar el retrato y olvidarme de todo, pero una fuerza inexplicable me impulsó a investigar más sobre ellos. Empecé a revisar registros y finalmente logré encontrar información en viejos archivos de la funeraria.
Su esposa había muerto 20 años antes, aparentemente de manera tranquila en su cama. Sin embargo, los rumores contaban otra cosa. Decían que se quitó la vida después de años de una relación turbulenta en la que Herbert se había convertido en alguien frío y distante. La leyenda urbana de la mujer triste que vagaba en el vecindario era conocida entre los antiguos empleados, pero yo nunca había oído hablar de ella. Todo encajaba, pero no podía aceptar lo que parecía evidente. Tratar de racionalizar lo inexplicable se convirtió en mi única forma de no perder la cordura. Sin embargo, la siguiente noche, algo cambió. Me desperté en plena madrugada. A los pies de mi cama, la misma figura traslúcida de aquella noche me observaba con unos ojos tristes y vacíos. En su rostro vi reflejado el dolor, la angustia, la desesperación de años atrapada en un limbo, incapaz de descansar. El miedo se apoderó de mí, pero algo más surgió en mi interior. Una tristeza profunda, como si sintiera su pena en mis propias venas. Fue entonces cuando comprendí su propósito. No era mi sufrimiento lo que buscaba, sino una conexión, alguien que pudiera sentir su dolor y ofrecerle una última despedida. Tomé el retrato y lo llevé al salón de preparación. Allí, en la mesa de mármol donde había maquillado a Herbert, encendí una vela y coloqué la fotografía junto a ella. Cerré los ojos y murmuré una oración, sin saber bien qué decir, pero con la esperanza de que pudiera encontrar la paz. Fue entonces cuando sentí un susurro, apenas un aliento en el oído, que me dejó la piel helada. Gracias. Desde esa noche, no volví a verla, pero la sensación de frío en mi piel se ha quedado conmigo, como un recordatorio de lo que presencié. Ahora, cada vez que preparo a alguien, me pregunto si estarán esperando a alguien, a una sombra que les dé ese último beso de despedida. Y aunque trato de no pensar en ello, de vez en cuando, en medio de la quietud de la sala de preparación, creo ver figuras que se desvanecen en la penumbra, como si simplemente aguardaran a que alguien les dé el permiso de descansar. El trabajo continúa, los cuerpos llegan y se van, pero yo he cambiado. Ahora sé que no siempre se trata solo de embellecer, sino de ser el último testigo de historias que se esconden en la oscuridad, de dolores que se ocultan bajo el maquillaje y de amores que permanecen más allá de la muerte. Y es en esas noches, cuando el silencio se convierte en un manto asfixiante y siento una mirada invisible sobre mí, que me pregunto si algún día seré yo quien necesite de alguien que me maquille, alguien que escuche la última historia que quiera contar. Entre los muertos. Era el año 1998, y yo trabajaba como embalsamador en un pequeño panteón al sur de la Ciudad de México. No era un trabajo que cualquiera eligiera, y mucho menos uno del que alguien presumiera. Pero yo había crecido en un ambiente donde la muerte era tan común como la vida. No temía a los muertos, sino a lo que estos podían traer consigo. Ese invierno, el frío se colaba por las rendijas de las puertas y ventanas del sótano del panteón, donde realizaba la mayoría de mi labor. La humedad en los muros hacía que el aire se sintiera más pesado, más denso, como si estuviera rodeado de una niebla invisible. Las lámparas parpadeaban de vez en cuando, pero yo estaba tan acostumbrado a las penumbras que apenas me importaba. Una noche en particular, me dejaron un cuerpo que había llegado tarde. Me dijeron que el hombre, un desconocido sin familiares, había fallecido de causas naturales. El rostro del cadáver, aún cubierto de una ligera capa de piel grisácea, parecía deformado por una mueca de dolor. Lo miré a los ojos, bueno, a las cuencas vacías que una vez habían albergado vida, y no pude evitar sentir un escalofrío que me recorrió la columna. Comencé el proceso de embalsamado con la misma rutina de siempre, sin darme cuenta de que algo fuera de lo normal estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Primero, fue un susurro apenas perceptible, como si alguien hablara desde el otro lado de la pared. Me detuve y miré alrededor, pero el sótano estaba vacío. Sonreí para mis adentros, atribuyendo aquel sonido a la falta de sueño o al estrés. Pero entonces, volvió a suceder. Esta vez, fue más claro, casi como si alguien estuviera detrás de mí, pronunciando mi nombre con un tono que oscilaba entre el lamento y la urgencia.
Me giré bruscamente, pero no vi a nadie. La lámpara parpadeó justo en ese momento, lanzando sombras alargadas que parecían distorsionarse y reptar por las paredes. El aire se había vuelto más frío y una sensación de incomodidad empezó a brotar en mi pecho. Traté de ignorarlo y volví al trabajo, pero el nerviosismo se hacía cada vez más palpable. Me sentía observado. Terminé el proceso tan rápido como pude y me dispuse a cerrar el cuerpo en la bolsa de plástico negra. Fue entonces cuando, de reojo, vi una figura pasar por la puerta del sótano. No escuché pasos, pero sentí una presencia, como si alguien me acechara desde las sombras. Subí las escaleras rápidamente, con el cuerpo aún fresco de aquel hombre a cuestas, sintiendo que algo, o alguien, me seguía de cerca. Cuando salí al exterior, el aire frío de la noche golpeó mi rostro. El panteón estaba completamente desierto, como era de esperar. Aún así, sentía como si decenas de ojos me observaran desde las sombras de las tumbas y mausoleos. Dejé el cuerpo en la sala de preparación y me dispuse a regresar al sótano para limpiar. Pero cuando di la vuelta, vi algo que hizo que el poco valor que me quedaba se desvaneciera. Junto a una tumba recién cavada, se encontraba una figura vestida de blanco. Al principio, pensé que se trataba de algún indigente que había entrado al panteón, pero había algo en su postura y en la manera en que su cabeza se inclinaba hacia un lado, que me hizo detenerme. La figura parecía estar observándome, inmóvil, como si me estuviera esperando. No pude distinguir su rostro, pero el contorno era lo suficientemente claro para notar que no se trataba de un ser vivo. No había movimiento, ni sonido, excepto el murmullo del viento que parecía aumentar en intensidad. Avancé un par de pasos, intentando convencerme de que no era más que una ilusión, una sombra creada por las luces intermitentes del panteón. Pero, de repente, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. No me atreví a acercarme más y me quedé parado, con la mirada fija en el punto donde había visto aquella aparición. Decidí no darle más importancia al asunto y regresé al sótano, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi mente cansada. Pero esa noche, al regresar a mi casa, el recuerdo de la figura blanca y la sensación de ser observado me persiguieron hasta el sueño. En los días que siguieron, las cosas solo empeoraron. No fue solo una vez, sino varias, que empecé a escuchar ruidos y susurros cada vez que me encontraba solo en el panteón. Mi nombre era repetido en un tono que oscilaba entre la tristeza y la desesperación, y aunque intentaba ignorarlo, aquello me carcomía por dentro. Una noche, mientras preparaba otro cuerpo, sentí una presencia a mi lado. No me atreví a girarme, pero el aire se volvió denso y un frío inexplicable me caló hasta los huesos. Entonces, vi algo que me heló la sangre. En el reflejo de una de las herramientas de metal que usaba para embalsamar, vi a la misma figura de blanco, de pie detrás de mí. Sus ojos, o lo que debería ser su rostro, era una mancha borrosa, un vacío que parecía absorber toda la luz de la habitación. Sentí un impulso irrefrenable de huir, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, con la mirada fija en aquella figura que parecía cada vez más cerca. No sabía cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente me atreví a girarme, la figura ya no estaba. A partir de ese momento, el panteón dejó de ser un lugar seguro para mí. Cada noche, la sensación de ser observado se intensificaba y los susurros se volvían más insistentes, casi como si alguien tratara de comunicarme algo. No quería hablar de ello con nadie. ¿Quién me creería? Así que traté de soportarlo solo. Sin embargo, hubo una noche en particular que me hizo considerar dejar el trabajo para siempre. Era un jueves y había recibido el cadáver de una mujer que había muerto en circunstancias violentas. Mientras realizaba el proceso de embalsamado, noté que el cuerpo tenía marcas extrañas, casi como si alguien hubiera escrito símbolos en su piel con algo afilado. No eran cortes recientes, pero tampoco parecían cicatrices antiguas. Me perturbó ver aquellos símbolos, y mientras más los observaba, más sentía que algo me observaba a mí. De repente, el sótano se llenó de un olor nauseabundo, como a carne podrida. El hedor era insoportable, y la única explicación lógica era que algún cuerpo había sido dejado sin refrigerar, pero había revisado todos y estaban en su lugar.
Me giré para inspeccionar, pero entonces escuché un grito, agudo y desgarrador, que provenía de las escaleras. Tomé mi linterna y subí con rapidez, pero no había nadie. El grito había sonado tan real, tan cargado de terror, que me estremecí al pensar que quizá no era el único vivo en ese lugar. Volví a descender, y ahí, en el umbral del sótano, estaba la figura de Blanco. No se movía, pero esta vez sentí una presión en el pecho tan fuerte que creí que iba a asfixiarme. Caí de rodillas, tratando de recuperar el aliento, mientras la figura desaparecía de nuevo, como si se desvaneciera en el aire. Aquella noche, abandoné el panteón sin mirar atrás. Durante días, traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, de que el cansancio me había hecho ver cosas que no existían. Pero incluso ahora, al recordar aquellas noches, siento que algo se rompió en mi interior. Las sombras del panteón me siguen, los susurros aún retumban en mi cabeza, y cada vez que cierro los ojos, veo aquella figura de Blanco, esperando, acechándome desde el otro lado de la muerte. Desde ese día, dejé de embalsamar cuerpos y traté de rehacer mi vida, pero a veces, en las noches más frías, cuando el silencio se vuelve abrumador, siento que alguien me observa. Sé que no soy el único que ha pasado por esto, otros embalsamadores y maquilladores de cuerpos con los que he hablado han tenido experiencias similares. Pero hay algo en esa figura blanca, en esos susurros que llaman mi nombre, que me hace sentir que lo que experimenté no fue una simple aparición. Fue algo más. Algo que aún sigue aquí, esperando, acechando entre las sombras, aguardando el momento en que esté solo y vulnerable, listo para tomarme como uno más de sus muertos. Y ahora, cada vez que paso cerca de un cementerio o un panteón, siento que la figura de Blanco está ahí, oculta entre las lápidas, recordándome que la muerte no siempre se queda donde debería. La mano fría. Tengo 42 años y he trabajado en una funeraria de Puebla por más de una década. Durante todo ese tiempo, he aprendido a convivir con la muerte en un sentido casi cotidiano. La gente ve la muerte como algo terrible, pero yo he llegado a entenderla como una presencia constante, a veces incluso reconfortante. Sin embargo, lo que me sucedió hace algunos meses me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre este oficio y lo que me parece aún más aterrador, sobre la misma muerte. Esa noche estaba solo, terminando de preparar el cuerpo de un hombre que había muerto en un accidente de tráfico. Estaba desfigurado, lo que hacía mi trabajo más complicado y, sinceramente, perturbador. Pero era parte de lo que hacía todos los días. Mientras arreglaba el rostro del difunto, sentí un frío inexplicable en la habitación. No era la primera vez que sentía esa baja de temperatura, pero sí era la primera vez que me parecía tan intensa. No le di mucha importancia, atribuí el escalofrío a la fatiga. Después de todo, llevaba más de 10 horas trabajando sin descanso. Fue cuando me agaché para recoger un instrumento que se me había caído al suelo cuando lo sentí. Una mano fría, helada, tocó mi espalda. Fue un roce, apenas un susurro de piel muerta sobre mi bata. Me erguí de inmediato, girando la cabeza con un movimiento tan brusco que casi pierdo el equilibrio. No había nadie. La habitación estaba vacía, solo el cuerpo frente a mí, inerte, y el silencio opresivo que parecía haberse vuelto más denso. A partir de esa noche, todo cambió. Cada vez que tenía que trabajar en esa habitación, sentía la misma mano en mi espalda. No importaba la hora ni la época del año. Podía ser pleno verano y el frío seguiría ahí, como un recordatorio de algo que no alcanzaba a comprender. Empecé a tomar precauciones, incluso intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, que estaba demasiado cansado o que tal vez había dejado que las supersticiones y los rumores que circulaban en el lugar me afectaran. Había escuchado historias de compañeros sobre figuras que se veían de reojo, sobre voces que murmuraban en la penumbra y sobre movimientos en los cuerpos que, aunque estaban clínicamente muertos, parecían desafiar la lógica. Me había reído de esas historias en su momento, convencido de que eran imaginaciones de mentes que pasaban demasiado tiempo rodeadas de cadáveres. Pero ahora,
todo aquello que me parecía absurdo comenzó a cobrar sentido. Y con cada noche que pasaba, mi seguridad se desmoronaba un poco más. Un día, después de una larga jornada, me quedé dormido en una de las sillas del cuarto de embalsamamiento. No planeaba hacerlo, pero el agotamiento me venció. Al despertar, me encontré rodeado de una oscuridad total, con la única luz proveniente de una lámpara parpadeante en la esquina. Fue entonces cuando la sentí de nuevo. Esa mano helada, pero esta vez no en mi espalda. Esta vez la sentí cerrándose sobre mi hombro con una fuerza que no parecía de este mundo. La presión era tan intensa que me quedé paralizado, incapaz de moverme o de gritar. Podía sentir cada dedo, huesudo y afilado, como si estuviera penetrando a través de mi piel. Quise voltear, quise gritar, pero mi cuerpo no me obedecía. Estaba atrapado en un terror tan profundo que me era imposible reaccionar. La mano soltó mi hombro, y en ese instante recobré el control. Me levanté de golpe, jadeando, con el corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Miré alrededor, buscando al responsable de ese toque, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, pero la puerta de la cámara frigorífica, donde guardamos los cuerpos, estaba entreabierta. Estoy seguro de que la había cerrado antes de quedarme dormido. Esa noche, tomé la decisión de que no volvería a trabajar solo, pero a medida que pasaron los días, me di cuenta de que nadie más experimentaba lo mismo. Le pregunté a mis compañeros si alguna vez habían sentido la mano, o el frío, o si habían visto la puerta abierta. Todos me miraron como si estuviera loco. Incluso uno de ellos, un hombre que llevaba en la funeraria casi 20 años, se burló y me dijo que necesitaba vacaciones. Me hicieron sentir que estaba perdiendo la cordura, y tal vez lo estaba. Pasaron semanas en las que, aunque no trabajaba solo, seguía sintiendo la presencia. A veces solo era un escalofrío en la nuca, otras veces un murmullo sordo que parecía salir de las paredes. Una noche, me atreví a quedarme después de que todos se fueran. Sabía que era una locura, pero necesitaba respuestas. Me preparé mentalmente, diciéndome que no había nada de qué temer, que solo eran imaginaciones mías. Empecé a revisar los registros de los cuerpos que habíamos tratado en esa habitación. Llevábamos un archivo detallado de cada caso, con fotos y datos. Me detuve en la ficha del hombre al que estaba arreglando la primera vez que sentí la mano. Aparentemente, había muerto en circunstancias inusuales, el accidente había sido tan violento que su rostro había quedado irreconocible. Pero había algo más. En el informe médico se mencionaba que, al momento del impacto, el hombre había intentado sujetarse del asiento trasero del coche, como si tratara de detener algo. Su cuerpo tenía marcas de uñas, pero lo extraño era que esas marcas no correspondían a sus propias manos. Volví a sentir el frío, pero esta vez no era solo una sensación. Al levantar la vista, vi una figura en el rincón, difusa, casi imperceptible. Sus ojos, dos manchas vacías, me miraban con una intensidad inhumana. Me quedé congelado, incapaz de respirar. La figura se acercó lentamente y entonces vi su rostro, o lo que quedaba de él. Era el hombre del accidente, pero su semblante estaba distorsionado, como si la muerte hubiera tomado posesión de su ser y lo hubiera retorcido hasta hacerle perder cualquier rastro de humanidad. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La figura extendió su brazo, y antes de que pudiera reaccionar, sentí esa misma mano fría sobre mi pecho. El tacto era insoportablemente helado, y una sensación de vacío comenzó a invadirme. Era como si esa mano estuviera robándome algo, algo vital. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapado en su agarre, pero me pareció una eternidad. Finalmente, en un último esfuerzo, logré apartarme. Tropecé hacia la puerta y salí corriendo, dejando atrás la figura que seguía observándome con esos ojos vacíos. Desde esa noche, no volví a trabajar en la funeraria. Renuncié sin dar explicaciones, dejando atrás una vida que creía conocer, pero que ahora me parecía extraña y ajena. He intentado rehacer mi vida, pero el recuerdo de esa noche sigue persiguiéndome. Cada vez que estoy solo, siento esa mano, fría y voraz,
como si hubiera dejado una marca invisible en mí, una marca que me recuerda que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar y que, en algún lugar, esa figura sigue esperando el momento para regresar y reclamar lo que no pude escapar del todo. La noche nunca ha vuelto a ser la misma. El último adiós. Mi nombre es Manuel y llevo casi 15 años trabajando como embalsamador en un pequeño pueblo de Michoacán. Nunca pensé que, después de tantos años de ver cuerpos sin vida, podría experimentar el horror que me acechó hace unas semanas. El oficio me había curtido, o eso creía. Aprendí a no temerle a la muerte ni a los cuerpos inertes que día a día pasaban por mis manos, hasta aquella noche. Era un día como cualquier otro. Llegué temprano, preparé mis herramientas y comencé a trabajar en el cuerpo que nos habían traído esa misma mañana. El difunto, un hombre de unos 50 años, se llamaba Antonio Pérez. Murió solo en su casa, sin que nadie lo encontrara durante días. Su cuerpo estaba algo descompuesto, pero no era nada que no hubiese visto antes. Había algo en su mirada que me incomodaba. Por supuesto, sus ojos estaban abiertos, como casi siempre sucede cuando alguien fallece, pero cuando los observé de cerca, sentí como si esos ojos no estuvieran vacíos. En el fondo, algo parecía seguir vivo, algo que me miraba con desesperación. Traté de no darle importancia y me dispuse a cerrar sus párpados, aplicando el adhesivo especial para mantenerlos sellados. Pero cuando retiré los dedos, los ojos de Antonio se volvieron a abrir. Una y otra vez intenté cerrarlos, usando más adhesivo de lo normal, incluso reforzando con unos pequeños puntos de sutura, pero nada funcionaba. Después de varios intentos frustrados, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Respiré hondo, tratando de calmarme. El sudor comenzaba a resbalarme por la frente. Decidí dejarlo así por un momento y continuar con el resto del procedimiento. Pero esos ojos, era imposible no sentir su peso sobre mí, como si estuvieran incrustados en la piel. Me miraban de una forma que nunca había experimentado en todos mis años en el oficio. Una mirada desesperada, como si pidiera ayuda. Con cada paso del proceso, sentía que esos ojos se hacían más penetrantes. Al terminar, cubrí su rostro con una sábana y me dispuse a limpiar. Pero por alguna razón, no podía dejar de pensar en el cadáver. Algo me decía que no debía abandonar la sala todavía. Como si un impulso, un eco en mi mente, me obligara a quedarme cerca de él. Me senté en la esquina de la sala, observando el cuerpo cubierto, inmóvil, pero con una presencia que me resultaba insoportable. Cuando por fin salí, ya era de noche. Cerré el taller con un suspiro de alivio y regresé a casa. La imagen de aquellos ojos seguía atormentándome, pero intenté deshacerme de ella con una ducha caliente y una taza de café. Estaba agotado, así que no tardé mucho en quedarme dormido. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. Me encontraba en un campo oscuro, un lugar que no reconocía. A lo lejos, vi a un hombre que se acercaba. Conforme se aproximaba, el terror empezó a invadirme. Era Antonio. Pero no era exactamente él. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y sus ojos, esos ojos, me miraban con una intensidad que parecía atravesarme el alma. Manuel, dijo, su voz era un susurro, un lamento profundo. No puedo descansar. Mi familia me falló. La promesa no se ha cumplido. No sabía de qué promesa hablaba, pero su angustia se sentía tan real, tan viva, que desperté con el corazón latiéndome en los oídos. La habitación estaba completamente oscura, pero sentía su presencia, como si aún estuviera allí, mirándome desde algún rincón. Encendí la luz y traté de calmarme. Me repetía que solo era un sueño, una pesadilla absurda provocada por el cansancio y el estrés del trabajo. Pero al día siguiente, algo dentro de mí cambió. Sentí una necesidad apremiante de saber más sobre Antonio, de entender qué había pasado. Fui al taller y revisé los papeles, pero no había mucha información, solo su nombre y la causa de la muerte.
Entonces recordé que un vecino había mencionado de pasada que Antonio no tenía familia cercana, que vivía solo y que se dedicaba a cuidar un terreno en las afueras del pueblo. Decidí que tenía que ir ahí. Ese mismo día, después del trabajo, tomé el auto y conduje hacia el terreno que solía cuidar. Al llegar, me sorprendió encontrar una pequeña casita en ruinas y un campo seco, abandonado. Caminé por el terreno, buscando algún rastro, algo que me diera una pista de lo que Antonio pudo haber querido decirme. Fue entonces cuando vi un pequeño altar improvisado, medio oculto entre la maleza. Había unas veladoras apagadas y un ramo de flores secas. La sensación de ser observado me golpeó con una fuerza abrumadora. Sentía como si esos ojos estuvieran sobre mí, invisibles pero inescapables. Mi respiración se aceleró. En un impulso, saqué el encendedor que llevaba en el bolsillo y encendí las velas, murmurando una oración que apenas recordaba de mi niñez. No sabía si eso serviría, pero algo en mi interior me decía que era necesario, que Antonio necesitaba eso para descansar. Esa noche, soñé con él de nuevo. Pero esta vez, su semblante era diferente. Ya no había odio ni desesperación en su rostro. En lugar de eso, me miraba con una expresión de paz, como si finalmente hubiera encontrado alivio. Desperté sintiéndome extraño, pero de alguna manera aliviado. Creí que todo había terminado, que había cumplido con lo necesario para ayudarle a descansar. Sin embargo, unos días después, sucedió algo aún más inquietante. Me llamaron para preparar el cuerpo de una mujer que había muerto repentinamente. La rutina era la de siempre, hasta que noté que sus ojos, al igual que los de Antonio, se rehusaban a cerrar. Sentí el mismo escalofrío, el mismo peso en el aire. Mi pulso se aceleró y, sin pensarlo, le pregunté en voz baja si tenía alguna promesa incumplida. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerme. Y entonces, supe que ya no se trataba solo de Antonio. Desde entonces, cada cuerpo que ha llegado al taller parece llevar consigo un lamento, una historia de promesas rotas y arrepentimientos. Intento cerrar los ojos de los muertos, intento cumplir con mi trabajo de la mejor manera posible, pero cada vez se vuelve más difícil. No puedo ignorar los sueños, las miradas que me persiguen y el susurro incesante de las promesas no cumplidas. Ya no soy solo un embalsamador. Ahora soy el guardián de los secretos y los deseos incumplidos de aquellos que no pueden descansar. Y cada noche, cuando cierro los ojos, temo que alguien más me reclame, que otra voz se añada al coro de los que esperan algo de mí. Hay noches en las que me despierto bañado en sudor frío, con la certeza de que esos ojos me esperan, me vigilan y me reclaman. El taller, que antes era un refugio donde podía cumplir con mi labor en silencio, ahora es un lugar de tormento. He pensado en dejar el oficio, en alejarme de todo, pero sé que, mientras haya muertos con historias no contadas, promesas no cumplidas y miradas cargadas de pena, mi tarea no ha terminado. Así que aquí estoy, atrapado entre la vida y la muerte, cargando con el peso de los muertos, esperando, temiendo la próxima mirada que no podré ignorar, la próxima promesa que no podré romper. En este oficio, he aprendido que la muerte no siempre es el final. A veces, es solo el comienzo de algo mucho más oscuro y eterno. Lamentos. Llevo 20 años como embalsamador en una funeraria de Nueva York. Puedo decir sin temor a equivocarme que he visto de todo. Gente que se despide de sus seres queridos con lágrimas sinceras, otros que apenas esconden la impaciencia por terminar el trámite, y hasta aquellos que parece que están más aliviados que tristes. Las emociones humanas se muestran de formas tan extrañas en la muerte. Pero, hace una década, viví una experiencia que nunca olvidaré. No es algo que suelo contar, en realidad prefiero callarlo, pero cuando cierro los ojos y me sumerjo en ese silencio sepulcral, vuelvo a escuchar aquellos lamentos. Era una noche fría de noviembre. Recuerdo que el viento ululaba como si quisiera arrastrar las almas hacia algún lugar desconocido. La funeraria estaba casi vacía. Yo me encontraba solo en el sótano, trabajando en un cuerpo que había llegado esa misma tarde.
Nada fuera de lo común, una mujer de mediana edad que había fallecido de un infarto. Mientras comenzaba a prepararla, escuché un sonido que me heló la sangre. Un lamento. Venía desde los ductos de ventilación, ese susurro apenas audible pero que se aferraba a mis oídos como un parásito. Me quedé quieto, escuchando, tratando de entender si era mi mente jugando trucos o algo más. Al principio, pensé que el sonido provenía de la calle. La funeraria estaba ubicada en un vecindario antiguo y los ruidos solían colarse a través de las paredes. Pero este sonido era diferente. Parecía provenir de algún rincón oscuro, como si algo se deslizara entre las sombras mismas, buscando ser escuchado pero no descubierto. Dejé de trabajar y me acerqué a la rejilla de ventilación, pegando mi oreja al metal frío. El lamento continuaba, fluctuando, como si estuviera modulando su tono a propósito. Me sentí inquieto, y un escalofrío recorrió mi espalda. Esa noche, no le di demasiada importancia, aunque el sonido permaneció en mi cabeza hasta que terminé mi turno. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que aquellos lamentos se repetían en circunstancias específicas. Solo los escuchaba cuando llegaban ciertos cuerpos, aquellos que parecían haber tenido muertes violentas o repentinas. Los sonidos no eran constantes, pero cuando llegaban, lo hacían con una claridad y una intensidad que era imposible ignorar. Comencé a prestar atención y a hacer notas mentales de los detalles. Una noche, después de que llegó un hombre que había sido víctima de un accidente automovilístico, los lamentos fueron particularmente agudos. Parecían llenos de una desesperación que me erizaba la piel. Observé sus heridas, sus ojos aún abiertos, como si hubieran capturado el último momento de terror antes del impacto. Y ahí, al lado de la mesa de embalsamamiento, sentí algo como una presencia. Algo que no podía ver, pero que sin duda estaba allí, en el ambiente cargado de formaldehído y muerte. Empecé a preguntarme si eran las almas de los muertos las que lamentaban su destino. Sabía que la mayoría de la gente no creería en eso, pero yo estaba convencido. Había algo oscuro e inexplicable en esos sonidos. Consulté a otros embalsamadores, discretamente, sin revelar demasiado. Algunos dijeron que era el estrés del trabajo, otros me miraron con escepticismo, y solo uno, un hombre mayor que ya estaba cerca de jubilarse, me dijo algo que aún resuena en mi mente. Los muertos tienen maneras de comunicarse, hijo, dijo mientras encendía un cigarrillo. A veces, su desesperación se cuela por cualquier grieta. El embalsamamiento es una última oportunidad para que las almas encuentren la paz. Pero no todos la encuentran. Las semanas pasaron y los lamentos continuaron. Empecé a obsesionarme. Llegaba a mi turno con una mezcla de temor y anticipación, como si esperara encontrar algún tipo de respuesta en esos sonidos. Me encontraba cada vez más irritable, incapaz de conciliar el sueño. Cuando cerraba los ojos, escuchaba esos lamentos y cada vez parecían estar más cerca, más insistentes. Finalmente, una noche de diciembre, llegó el cuerpo de una joven que había sido asesinada en circunstancias terribles. Los periódicos hablaban de su muerte como un misterio sin resolver. Mientras preparaba su cuerpo, los lamentos comenzaron, más fuertes que nunca. Eran gritos de angustia, de rabia contenida, y sentí como si el mismo aire en la habitación se volviera pesado, casi opresivo. No pude soportarlo más y decidí investigar de una vez por todas. Recorrí los pasillos de la funeraria, tratando de localizar el origen de los lamentos. Los ductos de ventilación serpenteaban por el edificio como venas de metal, conectando las habitaciones, pero ninguno parecía ser el origen del sonido. Entonces, noté algo extraño, el sonido parecía venir desde el interior de la pared. Golpeé el panel y sentí un hueco. Con una mezcla de miedo y curiosidad, decidí forzar la apertura. Dentro, encontré un pequeño espacio oculto, una especie de cuarto estrecho cubierto de polvo y telarañas. Había restos de viejas herramientas de embalsamamiento y frascos con etiquetas ilegibles. Y en el centro de ese lugar había un antiguo espejo cubierto por una gruesa capa de suciedad. Cuando lo limpié, mi reflejo me devolvió una mirada que no era mía.
Era como si mis ojos hubieran capturado una esencia que no me pertenecía, y por un instante vi un rostro deformado por el dolor y la desesperación. De repente, los lamentos se hicieron ensordecedores. Era como si todas las almas perdidas que alguna vez habían pasado por esa funeraria estuvieran gritando al unísono. Mi cabeza comenzó a doler y sentí que mis piernas flaqueaban. Me vi forzado a salir de ese cuarto, dejando el espejo atrás. Sin embargo, el sonido persistía, siguiendo mis pasos como una sombra invisible que se aferraba a mí. Desde esa noche, nunca volví a ser el mismo. Los lamentos ya no se limitaban al trabajo, los escuchaba en mi casa, en el silencio de la madrugada, en los rincones oscuros de mi mente. Era como si algo se hubiera liberado en ese cuarto, algo que ahora me acompañaba donde quiera que fuera. Han pasado 10 años, y todavía, en algunas noches frías, puedo escuchar esos lamentos. He intentado racionalizarlo, convencerme de que es solo un residuo de mi imaginación, pero sé que no es así. Algo se quedó conmigo aquella noche, algo que nunca podrá descansar en paz, y yo, como el único testigo de su dolor, estoy condenado a escucharlo, en el silencio oscuro y opresivo de la noche.